Las leyendas son solo eso, hasta que dejan de serlo. Toda mi vida, escuché la historia del hombre de la bolsa. Los viejos del pueblo decían que salía cada Halloween, cuando el reloj marcaba la medianoche, arrastrando un saco enorme, lleno de niños que nunca volvieron a casa. Nunca vi pruebas, solo susurros, advertencias, historias para asustar a los más pequeños. Pero esa noche, esa maldita noche, descubrimos que algunas historias son reales. Éramos 5: Lucas, Sofía, Andrés, Valeria y yo. Teníamos 14 años y el aburrimiento nos hizo valientes. ¿Por qué no poner a prueba la leyenda? Solo había que salir después de las 12 y demostrar que todo era un cuento de abuelos paranoicos. 23:55. Nos reunimos en la plaza del pueblo. El viento soplaba frío, llevando consigo risas lejanas y el aroma a hojas secas. Las calles estaban vacías. Halloween había terminado para los niños y los adultos dormían. «Esto es una estupidez», susurró Sofía, abrazándose a sí misma. 5 minutos y seremos leyenda, respondió Lucas con una sonrisa. Andrés revisó su reloj. 11:59. ¿Listos? Respire hondo. Claro que estaba listo. Medianoche. El primer sonido nos llegó desde el callejón. Un arrastre lento, pesado, como si alguien estuviera arrastrando una costa enorme sobre el pavimento. Nos congelamos. Nadie se atrevió a hablar. Y entonces lo vemos. Una figura alta, encorvada, con un saco de tela vieja al hombro, avanzando lentamente por la calle principal. No corría, no miraba a los lados, solo avanzaba. El saco se movió. Algo dentro se retorció. No era un cuento, no era una mentira. El hombre de la bolsa era real. Y nos había visto. El aire se volvió espeso, imposible de respirar. El hombre de la bolsa se detuvo. No tenía rostro, o al menos no hay uno visible. Su cabeza estaba cubierta por un saco de tela oscura, cosido con hilo grueso. Solo 2 agujeros irregulares dejaban entrever algo, pero no eran ojos, eran sombras, vacías y profundas, como si miraran desde otro mundo. Lucas fue el primero en reaccionar. «Corran», no grité, no hizo ruido, solo lo dijo en un susurro seco, casi sin mover los labios. Y entonces corrimos. Las calles del pueblo nunca me habían parecido tan largas. Las luces de los faroles parpadeaban, apagándose una por una, como si la oscuridad estuviera tragándose todo a su paso. Sofía jadeaba detrás de mí. Andrés tropezó, pero Valeria lo agarró antes de que cayera. No miré atrás, no quería verlo, pero Lucas sí lo hizo. «¡Nos sigue!», gritó con un terror que nunca le había escuchado antes. No lo entiendo. No había pasos, ni jadeos, ni sonido alguno detrás de nosotros, solo el silencio. Pero aún así, Lucas estaba pálido, con los ojos abiertos de par en par. Lo veía. El hombre de la bolsa no corría. No lo necesitaba. Cada vez que parpadeábamos, estaba más cerca. Nos lanzamos a la primera casa con las luces encendidas, la de la señora Ramírez. Tocamos la puerta con desesperación. «Ábranos, por favor». Sofía sollozaba, golpeando con todas sus fuerzas. Nadie respondió. Lucas jadeó. Su rostro se volvió aún más pálido. «No, no estamos en el pueblo». «¿Qué dices?». Andrés giró hacia él. Lucas levantó una mano temblorosa y señaló la calle detrás de nosotros. Las casas habían desaparecido. La señora Ramírez, su casa, todo el pueblo, ya no estaban. Habíamos cruzado una línea que no debíamos cruzar. Y ahora estábamos en su mundo. El frío nos envolvió como un sudario. La brisa helada traía un olor a humedad y tierra podrida, como si estuviéramos en un lugar olvidado por el tiempo. El pueblo había desaparecido. No quedaban casas, ni faroles, ni calles. Solo una extensión infinita de niebla y oscuridad. Sofía sollozó. «Esto no es real.
Esto no puede ser real, pero lo era, y él estaba con nosotros. Lucas, aún temblando, levantó una mano y señaló algo en la niebla, una silueta, alta, encovada, inmóvil. El saco que cargaba se agitó, un gemido bajo, débil, un llanto sofocado. «Dios», susurró Valeria. «Hay alguien dentro». Di un paso atrás. La tierra bajo mis pies no era el pavimento del pueblo. Era barro frío, blando, como una fosa recién cavada. El hombre de la bolsa no se movió. «No corras». No hizo el menor esfuerzo por alcanzarnos, porque no lo necesitaba. Algo crujió en la niebla. Pasos, pero no eran los de él. «¿Escuchan eso?», susurró Andrés. Lo escuchábamos. Había pequeños, ligeros, débiles, como si cientos de pies descalzos se acercaran lentamente. Y entonces lo entendimos. El saco no llevaba a uno, llevaba a todos. Los niños desaparecidos, los que se llevaron antes que nosotros, estaban aquí y nos querían con ellos. Sofía gritó. Lucas se giró de golpe. Corrimos, pero no había dónde, porque el mundo que conocíamos ya no existía. Y el hombre de la bolsa no deja que nadie escape. El aire pesaba sobre nosotros. Cada respiración era un cuchillo en la garganta. Corríamos sin dirección, sin destino, sin esperanza. La niebla se cerraba a nuestro alrededor. Los pasos descalzos seguían acercándose. «No podemos seguir corriendo», jadeó Andrés. «No hay salida». Tenía razón. Estábamos atrapados en un lugar que no existía. Lucas se detuvo en segundo. El saco. Todos lo miramos. «¿Qué dices?», preguntó Valeria, con la voz quebrada. Lucas apretó los puños. «Los niños están en el saco. Quizás ellos sepan cómo escapar». Un escalofrío me recorrió la espalda. Miré al hombre de la bolsa. Seguí allí, observando sin ojos, inmóvil, pero presente, como si estuviera esperando algo. El saco se agitó de nuevo. Los sollozos dentro eran más fuertes. Nos miramos entre nosotros. Había una única opción, y era una locura. Nos acercamos al saco, dije, tragando saliva. Les hablamos. Sofía negó con la cabeza. «No, no podemos. Si nos quedamos aquí, él nos llevará de todas formas», susurró Lucas. «Prefiero arriesgarme». El tiempo se detuvo y luego dimos el primer paso hacia el saco, hacia los llantos, hacia las sombras que nunca deberían haber existido. Cada paso hacia el saco se sentía como caminar sobre una tumba abierta. El hombre de la bolsa no se movió. No tenía que hacerlo. El saco temblaba más fuerte. Los llantos se transformaron en susurros. «No mires. No te acerques. Ya es tarde». Lucas, extendiendo una mano temblorosa. ¿Quién está ahí?» El saco se estremeció. Unos dedos delgados y pálidos se asomaron entre la tela rasgada. Mis piernas casi fallan. Eran huesudos, fríos, muertos, pero agarraron la muñeca de Lucas con desesperación. «Sácanos de aquí», Lucas gritó. Intentó soltarse, pero la mano dentro del saco lo sujetó con una fuerza inhumana. Y entonces, el hombre de la bolsa se movió. No caminó. «No corras». Se deslizó, como si el suelo no existiera bajo sus pies. Las sombras en la niebla se arremolinaron a su alrededor. Valeria gritó y jaló a Lucas con todas sus fuerzas. La mano dentro del saco lo soltó, pero no porque quisiera, sino porque algo más estaba saliendo. La tela se desgarró, y lo vemos. Los niños, los que habían desaparecido, no estaban vivos. Sus cuerpos eran delgados, secos como ramas muertas, con piel pegada a los huesos. Sus ojos, negros, vacíos, consumidos por la oscuridad. Y estaban hambrientos. «¡Corran!», grité. Pero esta vez, ellos corrieron con nosotros, no escapar, para arrastrarnos con ellos. Corrimos, pero esta vez no éramos los únicos. Los niños del saco
Venían detrás de nosotros. Decenas, cientos. Sus cuerpos esqueléticos se movían de forma antinatural, como si sus huesos estuvieran rotos. Sus pies descalzos apenas tocaban el suelo. «No los dejen alcanzarnos», gritó Valeria, pero la niebla se cerraba más y más. No había salido. A mi lado, Lucas jadeaba. Andrés tropezó y casi cae. Sofía lloraba mientras corría. El hombre de la bolsa seguía detrás, avanzando sin prisa. Sabía que tarde o temprano caeríamos. El terreno bajo nuestros pies cambió, barro, y entonces lo entendí. «Nos lleva a su fosa», grité. Sofía sollozó. ¿Qué dices? Nos está guiando a su tumba. Ahí es donde entierra a los niños que atrapa. Lucas giró hacia mí. Entonces, si llegamos ahí, significa que ya estamos muertos. Un escalofrío recorrió mi espalda. Pero antes de que pudiera responder, Andrés gritó. «Hay algo adelante». Nos encontramos de golpe. Frente a nosotros, una zanja enorme, una fosa abierta, profundo, oscuridad, llena de huesos. Los niños del saco nos rodeaban. El hombre de la bolsa se acercaba. No había escapatoria. Y entonces, Lucas tomó una decisión. Me miró con los ojos bien abiertos. «Si nos va a llevar, prefiero que sea en mis términos». Y antes de que pudiera detenerlo, saltó a la fosa. «¡Lucas!», grité, sintiendo cómo el mundo se partía en dos. Su cuerpo cayó en la fosa. El impacto levantó una nube de polvo y huesos. Sofía gritó. Valeria se cubrió la boca. Andrés quedó paralizado, pero lo peor no fue la caída, fue el silencio. Lucas no se movía, no respiraba. Pero entonces, los niños del saco también se detuvieron. El hombre de la bolsa no avanzó. El aire cambió. La niebla pareció encogerse, temblando. Y entonces lo comprendí. Lucas había roto la regla. El hombre de la bolsa secuestra, arrastra, condena, pero nunca toma a alguien que se entrega por voluntad propia. «No», susurró Sofía, con las lágrimas cayendo. No lo quería él. El hombre de la bolsa inclinó la cabeza. Por primera vez, dudó. Las sombras que lo rodeaban se estremecieron. Y en ese momento, corrimos. No pensé, no miré atrás, solo corrimos. Los niños no nos siguieron. La niebla comenzó a disiparse. Las luces del pueblo aparecieron a lo lejos. Y entonces, con un parpadeo, el mundo regresó. Estábamos de vuelta en la calle, donde todo había comenzado. Pero Lucas no estaba con nosotros. Sofía cayó de rodillas, sollozando. Valeria miró hacia atrás, con el rostro pálido. Andrés apretó los puños, y yo solo miré el suelo, incapaz de aceptar lo que había pasado. Lucas se había sacrificado, y el hombre de la bolsa lo había aceptado. Pero cuando creí que todo había terminado, el farol sobre nosotros parpadeó. Una sombra se movió al final de la calle, y escuché un susurro en el viento. «Aún falta uno más». Mi sangre se congeló. El farol parpadeó otra vez. La sombra seguía ahí. Sofía sollozó. Valeria me agarró del brazo con fuerza. Andrés no respiraba. «No», murmuré, sintiendo que el aire se volvía denso, irrespirable. «No puede ser», pero lo era, porque cuando la luz del farol se estabilizó, lo vimos. Lucas, de pie. Pero no era él. Su piel era ceniza, sus ojos, dos pozos negros sin fondo. Su sombra era más larga de lo que debía ser, y en su espalda llevaba un saco. El viento silbó en la calle vacía. Lucas sonoro. No como un amigo, no como el chico que conocíamos, como algo más. «No corran», dijo, pero su voz no era suya. Era profunda, hueca, llena de ecos de los que se habían perdido antes que él. Damos un paso atrás. Lucas inclinó la cabeza. Algo dentro del saco se movió. «La historia no ha terminado», susurró. «Aún falta uno más».
El faro parpadeó otra vez, y antes de que pudiéramos gritar, todo se oscureció. La próxima vez que escuches una historia sobre algo que acecha en la oscuridad, piénsalo 2 veces antes de desafiarla. Algunas leyendas no son solo cuentos, son advertencias. Y hay cosas que una vez que te encuentran, nunca te dejan ir. Si te gustó esta historia, déjame un comentario. Dime, ¿saldrías después de la medianoche en Halloween? Nos vemos en la próxima historia, si es que logras dormir esta noche.